Hola amigos y amigas de su espacio, Voces y Sueños. Para mí es un placer enorme volver a estar con ustedes después de un tiempo de haberme desaparecido por cuestiones personales. Pero para mí es un honor regresar precisamente con una entrevista con una persona que conozco, con la cual comparto el amor por las letras, el amor por el periodismo, una persona con la cual trabajé un tiempo en el periódico El Mundo. Es una peruana de corazón, Daniela Valdivia Terres. Vamos a conocer su vida, su trayectoria, sus logros en el mundo del periodismo. Bienvenida, Daniela. Gracias, Beatriz. Qué honor. Gracias por esta invitación. No, el honor es mío. Cuando alguien me habló de ti, yo dije, wow, ¿cuánto tiempo que no sé de ella? De verdad que sí. Y saber todo lo que has caminado dentro del periodismo me hace sentir orgullosa de compartir contigo el amor por el periodismo y por las letras y por todo lo que se llame comunicación. Quiero comenzar contigo precisamente con, creo que es importante, ¿cómo era el ambiente en el que tú creciste y qué tipo de curiosidades marcaron tu infancia? Bueno, yo vengo de una infancia con mamá, papá, una hermana menor, un hermano mayor que vivió con nosotros hasta que se mudó a Europa. Y resulta que recuerdo que éramos muy felices con muy poco. Vengo de una familia que tenía muchas carencias económicas, pero la comida y las cosas básicas no faltaban en la casa. Como la educación, por ejemplo. Mi papá hizo todo lo que pudo para darnos la mejor educación. Y recuerdo también que mi papá y mi mamá no tuvieron la oportunidad de terminar el colegio. Pero recuerdo a la vez que mi papá siempre tenía la curiosidad por leer el Reader's Digest, que se llamaba en español Selecciones. Sí, sí. ¿Recuerdas? Sí, bastante. Le gustaba leer, a pesar de que no había terminado el colegio. Leía, escribía muy bien, pero tenía esa curiosidad. Recuerdo que en aquel entonces enciclopedias llegaban a casa e incluso eran bastante costosas y mi papá las compraba a plazos. Y yo estaba fascinada con las enciclopedias, sobre todo aquella que hablaba de la cultura en general. Eso recuerdo. Pequeñita, no tuve acceso de pronto a lectura infantil, pero sí me nutrí mucho de las enciclopedias que circundaban en la casa. Sí. Muchas personas, y te lo digo, me incluyo entre ellas, llegamos al periodismo por una inquietud temprana que tenemos por contar historias. ¿Recuerdas el primer momento en el que sentiste ese impulso de narrar lo que ocurría a tu alrededor? El primer impulso ha sido a través de las redes sociales. Cuando estas aparecieron y yo emigré, comencé a trabajar en Europa, comencé a escribir, a contar lo que me estaba pasando, porque de pronto por la diferencia horaria y también por el costo no llamaba generalmente a casa. Entonces comencé a escribir. Y también una manera de sopesar la nostalgia y de extrañar a mi familia cuando estuve trabajando lejos. Entonces comencé a escribir lo que me pasaba. Y me pasaban cosas muy divertidas, como que también a veces tenía el dilema de qué hacer. Entonces así empecé. Y recibía comentarios, mensajes de amistades y me decían, qué lindo cuentas, cuéntanos más, deberías escribir un libro. Y yo pues, sentía que solo estaba narrando lo que me estaba pasando. Sí. De hecho, has mencionado Europa 2 veces. ¿En qué parte de Europa tú residiste? Yo trabajé en un crucero que navegaba alrededor del Mediterráneo. Y después de 5 meses cambió de rumbo y visitaba las costas del norte de África. Entonces,
he tenido la oportunidad de visitar varios países gracias a ese trabajo. La compañía era una compañía italiana, entonces siempre regresábamos a Italia, principalmente a Roma o a Nápoles, como base. Entonces trabajé alrededor de los países del Mediterráneo. Sí. Generalmente uno dice que en cualquier carrera uno tiene de cierta forma alguna influencia de alguien, quizás de un maestro, de un escritor, hasta de un familiar. ¿Existe en ti esa influencia? Sí. Como te contaba, yo vengo de una familia que tuvo muchos apuros económicos. ¿Ok? Vamos a decir, éramos, pero una cosa así muy pequeñita, una casa pequeñita. Y recuerdo que el mayor orgullo que sentía papá era que mi hermano mayor, el primer hijo de su primer compromiso, mi hermano Luis Alberto, se hizo médico. La carrera de medicina en aquel entonces era muchísimo más larga de lo que es ahora y además se ganó una beca para estudiar una especialidad en Francia. En ese transcurso que él se iba formando, él iba llenando la casa de libros, principalmente de literatura europea. Entonces, ¿cómo te cuento yo que a los 13 años me dio la fiebre amarilla y yo estaba leyendo a Molière? Ese era el acceso que tenía, esa era la diversión, ese era mi internet de aquella época. Sí. Entonces ha sido divertidísimo, ha sido fascinante entender el mundo a través de lo que él iba aprendiendo. Y yo veía eso, ¿no? Que gracias a su esfuerzo, a la educación, obviamente en esa época era a pulso. Yo veía cómo dibujaba sus láminas del sistema nervioso. Tiene libros y cuadernos a montones de todo lo que él ha estudiado. Y definitivamente ha sido una gran inspiración para mí. Interesante, porque de ciencias de la naturaleza, por ejemplo, la biología, llegar al periodismo, o sea, cómo una cosa se relaciona con la otra, ¿no? Me gustaba mucho que él siempre nos mantenía informados de lo que estaba pasando en el mundo. Como él se fue a residir a Francia, él nos llamaba y también nos enviaba cartas y nos enviaba fascículos, como revistas más cortitas, donde contaban qué pasaba en el mundo. Y eso me gustaba, me fascinaba. Regreso a las enciclopedias que él nos dejaba también, y eran aquellas que hablaban, no sé, de la tribu en África que se ponen los anillos en el cuello para estirar el cuello, principalmente a las mujeres. Esos tipos de historias me encantaban. Yo decía, yo tengo que ir, tengo que hablar con ellas. O recuerdo también que en alguno de esos fascículos me enteré que a las mujeres en Japón solían ponerle zapatos de madera para que no les creciera el pie, pensando que el tamaño de sus pies tenía que ver con la nobleza, como ser de una clase alta. Entonces yo decía, no, esas cosas pueden ser increíbles. Entonces eso me llamaba la atención, la cultura de otros países, y pensar que en algún momento de mi vida a mí me gustaría salir como mi hermano a estudiar y a conocer el mundo. Sí. Entonces, de una forma u otra, yo creo que sin querer, tú me has respondido una de las preguntas que yo tenía, que era precisamente qué historias o temas te intrigaban cuando eras joven. Y veo que precisamente una de las cosas que menciona era, por ejemplo, lo de la cultura africana, la cultura japonesa y eso, en ese entonces. Siempre. Y por supuesto la mía también. Mi mamá y mi papá se mudaron a Lima, los dos son provincianos. Y mi papá es de Arequipa, que es una ciudad al sur, y mi mamá de Ayacucho, que es una ciudad en la Sierra Centro del Perú. Entonces los dos emigraron por buscar mejoras económicas, mejores oportunidades a la capital. Entonces, cada uno pues tiene su propia cultura, cada uno hablaba de sus tradiciones. A pesar de ser el mismo país, cada departamento en el Perú
tiene unas tradiciones muy arraigadas que los caracteriza y los hace únicos. Sí. Tú decidiste estudiar periodismo combinado con inteligencia artificial, un campo bastante nuevo. ¿Qué te llevó a cruzar esos dos mundos aparentemente distintos? Me gusta contar historias, me gusta hacer accesible la información que puede ser muy complicada o que tiene términos académicos o que tiene un vocabulario que puede ser como muy académico, a palabras sencillas. Creo que tengo esa habilidad para contar las historias y hacerlas accesibles, simples, para que pueda entenderlo un público más grande. Y me llama la atención todos los cambios, más que cambios, yo creo que estamos viviendo una revolución tecnológica en este momento. Definitivamente. Y todo lo que vamos de pronto de 35 a más, o sea, la generación de los 80, de los 90, tenemos una maravillosa oportunidad en este momento porque estamos viviendo la transformación tecnológica. Nosotros empezamos escribiendo las tareas en máquina de escribir. Uh-huh. Hemos pasado al internet, hemos pasado de hablar pegados a la pared con el teléfono conectado. Con el disco. Exacto, y con el disco. Hemos pasado al celular en ese momento y el acceso que tenemos ahora a la información es impresionante. En cualquier parte del mundo, con tal que haya acceso a internet, podemos aprender, enterarnos de lo que pasa en el mundo y conectarnos con gente más allá de nuestros límites, vamos a decir, de donde vivamos. Entonces, vivir en este momento, en esta revolución, creo que me ha impulsado a querer ser partícipe de. Me gustaría trabajar en algún tipo de proyecto que tenga que ver con educación, por ejemplo, de la inteligencia artificial, para que sea más accesible o para también conocer las limitaciones, ¿no? Por supuesto, ahorita estamos todos fascinados y también hay mucho mito, mucha gente pensando que sí, nos va a quitar el negocio, nos va a quitar el empleo, nos va a reemplazar, se viene el ataque de los robots. A ver, vamos por partes, ¿no? Calmémonos un poquito. Sí. Precisamente, tú sabes que lo mismo que tú tocabas hace un minuto atrás, hay que reconocer que la tecnología nos ha arropado a todos y es una realidad. Quieras o no reconocer, es una realidad con la cual tenemos que convivir, definitivamente. Para ti, ¿cuál ha sido el mayor desafío que tú has tenido que enfrentar al formarte como periodista en una época donde la tecnología está cambiando todo? Podría decirte en el momento que estaba a cargo como jefa de redacción del periódico estudiantil del Community College donde estaba estudiando, en Northern Essex, como jefa de redacción, pues tenía que leer cada uno de los artículos que llegaban y darme cuenta que se repetían el vocabulario, los temas, la estructura. Yo inmediatamente decía, esto es AI completamente, esto es inteligencia artificial. Y hablar con mis compañeros y decirles, chicos, mucho más jóvenes que yo, porque yo he entrado a este camino de formación académica ya en los 40. Y mis compañeros pues son de 20, recién empezando, ¿no? La vida, con tantos sueños y tal. Y decirles, miren chicos, si tú vas a dejar que la IA lo escriba por ti, ¿dónde está tu valor? ¿Dónde está tu razonamiento, tu propio punto de vista, tus propias palabras? Utiliza la inteligencia artificial de una manera más inteligente, como contrastando de pronto. O si vas a hablar de algún tema, como una inspiración, pero utiliza tus propias palabras. Entonces yo creo que eso ha sido un reto, ver que la siguiente generación, y lo veo también ahora en la universidad. Yo me gradué, obtuve mi asociado y ahora
yo estoy estudiando en Stanford University, un mayor en periodismo y un minor en inteligencia artificial, y lo veo en mis compañeros también, que por hacer la tarea rápido, escriben un prompt, inmediatamente tienen la tarea hecha. Pero luego me pregunto, y pasó el tiempo, pasaron los años en la universidad, ¿y ¿para qué? ¿Para qué? Además de la inversión económica, ¿no? No se diga más. No podemos olvidar que el periodismo tiene una responsabilidad social enorme. ¿Qué tipo de historias, a tu juicio, sientes tú que el mundo necesita escuchar más en la realidad que estamos viviendo actualmente? Yo creo que el periodismo debe, ahora con toda esta revolución tecnológica, debe escuchar más. Hasta hace poco tiempo, más de una década, desde antes que apareciera el internet, las redes sociales y creciera tanto, el periodismo ha sido siempre presentar la información. Esto es lo que está pasando en punto. Ahora, con las redes sociales, en cuestión de segundos, un medio de comunicación publica algo y ya tiene el feedback, ya tiene la retroalimentación, los comentarios internos o públicos acerca de lo que quiere saber. Entonces creo que el periodismo debe mirar más, estar más atentos a lo que el público quiere saber. Por ejemplo, si en este momento estamos en guerra, en este momento tú ingresas a un medio de noticias y lo que vas a ver ahí es todo acerca de la guerra, todo este tema que está circulando. Pero ¿y qué pasó con lo que está pasando alrededor? ¿Qué pasó con las noticias locales? Yo creo que lo que tiene que hacer ahora el periodismo es conectar con la comunidad, conectar con lo que está pasando alrededor. Por ejemplo, tenemos, en este momento hay varios artículos acerca de periodismo, cómo muchos medios de comunicación han ido desapareciendo aquí en Estados Unidos. Los news deserts, que le dicen que vendría a ser como desiertos de noticias, que hay muchos lugares donde se han cerrado. Pero ¿qué pasa? Porque ese modelo de periodismo, es decir, ese modelo de negocio para el periodismo, de vivir solo de la publicidad, ya no funciona. Sí. Ya no, porque la gente le pregunta a ChatGPT, cuéntame la noticia que debo saber. Y se lo da en bullets, ¿no? Simplemente en viñetas. Sí. 5 noticias, listo, con esto puedo vivir en el día. Exacto. Pero ninguna de ellas le va a contar lo que está pasando, cuál es el negocio que está abriendo o el negocio que está cerrando en su comunidad. ¿Qué está pasando con la escuela donde van sus hijos? Ese tipo de conexión creo que se ha perdido y que es algo a lo que podríamos regresar. Y ahora que hablamos de periodismo, hace poco se ha abierto un periódico local solamente para la zona de Marlboro y el otro lado que ahorita se me escapa, y es solamente para esos 4 pueblos, nada más. Impreso, pequeñito, pero está circulando alrededor de esos 4 pueblos. Y me parece genial porque les está contando qué está pasando con la calle tal o con la avenida tal, por qué se está cerrando, qué negocios van a venir, qué se está discutiendo en el City Hall. Ese tipo de información es lo que se necesita en este momento. Y creo que el periodismo nos puede ayudar a conectarnos con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, saber qué está pasando alrededor. Sí. Tú sabes que mucha gente critica, y te lo digo porque yo fui parte de esas críticas en muchas ocasiones, de que muchos periodistas nos enfoquemos en ese tipo de noticias, en publicar cosas positivas, en publicar cosas de lo que está pasando dentro de la comunidad. ¿Qué está ocurriendo con el sistema escolar, por ejemplo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en las bibliotecas públicas? ¿Qué programas se están promoviendo? Y porque hay gente que se enfoca más en lo negativo y le encanta ese tipo de cosas. Y se critica mucho y le llaman a uno el periodismo comunitario, como si eso fuese algo negativo dentro del periodismo.
Totalmente. lamentablemente. Y es lo que tú dices. No siempre tenemos que enfocarnos en lo negativo, porque hay gente que obvia ese tipo de información, quizás por salud mental. Claro. Prefieren no escuchar lo de la guerra. Yo misma estoy saturada y ese tipo de noticias no quiero ni verla ya. Pero eso es lo que pasa. Yo veo las noticias en español. Creo que los dos únicos medios que son fuertes aquí es Telemundo y Univisión. Sí. Después no hay más. No hay más. Pero son sin cortes, restando los cortes comerciales, solamente de comunicación, son 27 a 29 minutos, no más. No más. De todo ese tiempo, alrededor de 15 a 18, es como está actuando ICE. Sí. Entonces, ¿cómo no vamos a estar saturados? Eso está creando miedo dentro de nuestra comunidad latina principalmente, inmigrante en general, por supuesto, pero como principalmente están yendo detrás del público latino, entonces es una saturación que la gente ya no lo quiere ver. Entonces, si a ese tipo de, vamos a llamarle productos, como a las noticias, tratarlas como un negocio también. Si ese producto va a ser siempre lo mismo, satura. Si siempre van a ser noticias negativas, la gente no quiere estar con eso. Al final del día quiere ver noticias, quiere saber qué está pasando en el mundo, qué está pasando en su país, pero también qué está pasando en la zona donde vive. ¿Dónde está? Tú ganaste el primer lugar en noticias en el New England Better Newspaper Competition de la NENPA. Eso fue en el año 2023. ¿Qué historia contaste en ese trabajo y por qué crees que resonó tanto en los jueces? O sea, que impactó tanto en ellos. Este fue un artículo que hice como periodismo de investigación. Eso es algo dentro de, tú sabes que tenemos diferentes ramas en periodismo y una de ellas es el periodismo de investigación. Lo que ocurrió en ese momento es que en el Community College donde yo estaba, la única persona licenciada en trabajo comunitario se quedó sin puesto, cuando era la única persona clave donde acudían todo tipo de alumnos con diferentes problemas. Puede que necesitaba, comida, necesitaba ayuda con casa, algún problema con su casa, o ayuda económica, o ayuda con la salud mental, o algún problema pasaba en casa, violencia doméstica, o de pronto no podía seguir adelante porque no conseguía los medios para sacar adelante a sus hijos. Entonces, tantas cosas que puede pasar. Ella era el contacto principal, era la conexión de todos los diferentes recursos y de pronto su posición se canceló, se cerró. Tanto los alumnos como el staff y la facultad en general, todo el mundo se preguntaba, ¿y aquí qué pasó? ¿Cuál es el plan? Lo sacaron, eliminaron el puesto y a esta persona le daban la opción, si se quedaba, tenía que quedarse creo que de maestra, no sé, un cargo que no tenía nada que ver. Pero no daban cuál era la solución, quién iba a estar a cargo. Entonces comencé a hacer las preguntas, a investigar, follow the money, como dicen en inglés, a seguir el dinero. Y a ver, esta maestra había conseguido varios grants muy grandes para el college, para seguir dando este tipo de servicios. Fíjate que se organizaban pantries, abastecimiento de comidas, se organizaban ferias semanales donde los estudiantes y los maestros podían acceder a verduras, tú sabes, verduras, ¿cómo se le llama? Se me escapa la palabra. Bueno, alimentos de la comunidad, de las granjas y dependiendo de lo que se cosecha en esa temporada. Eran como huertos. Correcto. Daban ese tipo de apoyo, daban ayuda a la comunidad, como te digo. Todo tipo de conexiones tenía esta persona, el cargo que ella desempeñaba. Entonces, lo que pasó es que había conseguido este dinero
Y al eliminar ese puesto, pues ese grant ya lo tenía la institución, el cual iba no a designar a todas esas iniciativas, sino a otros propósitos. Wow. Tengo entendido que participaron alrededor de 2,000 trabajos. Fueron presentados. Sí, porque fue a nivel Nueva Inglaterra. Entonces los 5 estados, tanto de universidades particulares como de universidades del estado y community colleges como el mío también participamos. ¿Y qué pasó por tu mente en el momento de que fuiste escogida? Entre tantos trabajos. No lo podía creer. Primero porque inglés no es mi primer idioma. Entonces hay muchas veces en que pienso en español, estoy traduciendo mientras voy escribiendo. Sí. Y contar la historia, tú sabes, en inglés, el inglés es más directo. Uno no puede decir al estilo telenovela, me pasó porque me dijo y el fulanito. No. Uno va al grano. Entonces, definitivamente mi maestra de periodismo ha sido una mentora fabulosa, Mary J. Schaffer, ha sido genial en la construcción de que mi artículo quede pulido al 100%. Y cuando me anunciaron el premio, yo no lo podía creer. Y eso también fue una confirmación de que voy por buen camino. Yo tenía la duda, Beatriz, ¿será esto para mí? Porque, como te conté hace un momentito, yo tengo más de 40. Yo he empezado mi camino de estudios, de buscar mi carrera profesional, ya con una niña, con una hipoteca encima, con mucho peso sobre las espaldas, pero ahí vamos, pasito a pasito, curso a curso. Así es. Este premio, de una forma u otra, ¿cambió tu confianza como periodista en formación? Sí, yo creo que eso es lo que es importante. Es importante como dicen, ir detrás de la noticia, pero no solamente quedarse en la parte de la superficie, y sino ir más a fondo. Yo pude haber reportado en ese artículo lo que estaba pasando, pero yo decidí saber por qué estaba pasando, cuáles son las consecuencias y, lo más importante, cómo eso le iba a afectar a nuestra comunidad, a la comunidad estudiantil y a los maestros, al staff de ese momento. Entonces, creo que sí, era una confirmación. Pero a la vez, Beatriz, déjame contarte, acabo de recibir el sábado pasado otro premio por la misma Asociación de Prensa y Periódicos de Nueva Inglaterra. Esta vez en la categoría de buenas noticias. ¡Oh, felicidades! Gracias. Entonces, ahora siento como que, vaya, la gente está esperando buenas noticias también. ¿Y esa vez qué escribiste? Esto fue una historia que contaba los vaivenes de varios estudiantes de primera generación. Tú sabes, cuando uno viene aquí, viene pensando en la mayoría de casos a ver cómo va a salir adelante, cómo va a trabajar, cómo va a generar más ingresos. Y mucha gente pues hace todo lo que puede para conseguir ese ingreso deseado y comenzar a comprar, ¿no? Y a tener una cierta comodidad. Y los que deciden estudiar, formarse, no es que pueden dejar de buscar los ingresos y dedicarse al 100%. Tienen que hacer malabares para ponerse a estudiar. Entonces, en ese artículo, eso fue justamente un día que el Community College organizó una visita a la universidad donde estoy hoy, en Suffolk University. Y en ese trayecto tan largo, comencé a hablar con todos mis compañeros, preguntarles, ¿y tú por qué estás estudiando? ¿Y tú por qué te quieres transferir? No solo están estudiando, siguen trabajando, sino que están pensando en transferirse y buscar el bachelor. Después del bachelor, buscar un máster y seguir creciendo académicamente. Pero saber quién los apoya. Si tienen a alguien como una porrista que les está echando ganas, que les está diciendo, vamos, tú puedes, cuando sienten que ya están exhaustos. Entonces las historias fueron maravillosas. En realidad yo siento que ese premio es de ellos, no tanto mío, porque son sus historias
las que ellos compartieron conmigo y yo las puse todas juntas en un solo artículo. Pues felicidades nuevamente. Gracias. De verdad. ¿Cómo te imaginas las redacciones del futuro cuando periodistas humanos y el sistema de inteligencia artificial trabajen de manera mancomunada, juntos? Wow, esa es una pregunta que estamos ahora evaluando en el lugar donde estoy trabajando. El periodismo necesita, creo yo, utilizar la inteligencia artificial para acelerar los procesos. Por ejemplo, en un trabajo de investigación tienes que analizar mucha data, mucha información. Por ejemplo, si uno quiere ir detrás de lo que está haciendo el gobierno, y no me refiero solamente al gobierno federal, sino al gobierno del town, del pueblo o de la ciudad donde uno vive, tiene que revisar una cantidad de información, quién entró, a quién se le pagó, qué proveedores está utilizando. Todo eso se hacía manualmente. Ahora juntas toda esa información, se lo das a la inteligencia artificial y te saca, pero maravillosamente, todas las que son casualidades, las diferencias. O sea, te da un análisis estadístico fabuloso que antes tomaba muchísimo tiempo. Por ejemplo, en periodismo de investigación. Esa es una gran herramienta. Sin embargo, utilizar la inteligencia artificial para que te redacte la noticia, yo creo que no va por ahí. Oh, me llamó mucho la atención un término que tú mencionas, en un interés por la neurociencia. ¿Qué te atrae a ti de entender cómo funciona la mente humana al momento de uno contar historias? Me encanta esa pregunta. Me encanta la neurociencia. De pronto es porque tengo un hermano médico, pero entender cómo nos afecta la información. Hay un efecto que a veces los comunicadores lo pasamos por alto. En ese momento en los medios de comunicación se dice que hay mucho odio, que propalan mucho hate, no, propalan mucho odio. Uh-huh. Pero claro, pienso yo que si también tomamos en cuenta de cómo nos va a afectar ese tipo de información, de pronto pudiéramos tener más cuidado al lanzar esa información. Me encanta saber cómo nos puede afectar lo que decimos, lo que comunicamos y cómo nos afecta como sociedad. Yo creo que es fascinante saber cómo por ejemplo, cómo estamos utilizando en este momento las redes sociales y cómo está afectando a las generaciones de pronto más jóvenes, desde muy chiquitos que están en las redes sociales. Entonces, sienten la necesidad de pertenecer a ese grupo y les está afectando emocionalmente por querer ser parte de ese grupo, de lo que están viendo en las redes sociales. Es como si estuviéramos en una competencia todo el tiempo, ¿no? Tú te tomas la foto en la playa y de pronto hay alguien que sale en una foto en la playa pero mucho más delgada que tú, o en una playa mucho más bonita que tú, o tiene, no sé, se fue a otro lugar mucho más costoso que tú. Entonces pienso, todo eso nos está afectando y uno quiere el más y el más. Entonces todo está conectado y todo viene de aquí, todo viene de la mente. Sí. Entender eso es poderoso, pero yendo al otro lado, empresas enormes como Amazon, por ejemplo, tiene años investigando cómo la neurociencia nos afecta al momento de nuestra elección al comprar en línea. Te cuento que a través de MRI, de neurocientíficos, todo un equipo de gente para entender cómo funciona la mente humana y venderles más. Por eso es que cada vez que uno baja la aplicación, uno le dice sí, de acuerdo a todo, ¿no? Términos y condiciones, uno no lee nada, le dice sí.
pero no sabe que está entregando toda su información. En esa información que está entregando se está viendo dónde estás mirando, qué redes sociales estás viendo, cuánto tiempo te quedas en cada red social, qué tipo de mensajes estás consumiendo, cuáles son tus búsquedas. Todo eso, ¿para qué? Es para entender la mente humana y a la final es poder ofrecerte un mejor producto personalizado para ti. Interesante. Voy a volver atrás. Uh-huh. Vamos a cuando tú estabas en una industria bastante interesante también, que es la industria del turismo y los viajes. Antes de tú entrar al mundo del periodismo, tú acumulaste más de 15 años en la industria del turismo y los viajes. ¿Cómo comienza? Sé que me hablaste de Europa, del barco y todo eso. ¿Cómo comienza esa etapa en tu vida? Cuando salí del colegio, mi papá me dijo, no hay plata, así como el presidente Milei cuando tomó la presidencia en su nuevo mandato en Argentina. Dijo, no hay plata. Sí, mi papá también me dijo lo mismo, no hay plata, lo siento mucho, no hay estudios. Entonces me ofreció compartir los productos que él vendía en el mercado para que yo los vaya vendiendo como ambulante. Mi mamá, por su lado, comenzó a averiguar, de verdad no tenemos dinero, pero a ver, ¿dónde puede ir esta muchachita a estudiar? Entonces yo fui a estudiar a un instituto y en corto tiempo, un instituto técnico, en corto tiempo ya llevé serigrafía y me puse a trabajar. Pero el trabajo era en un taller lleno de tóxicos, inhalando thinner, tintas, entre impresoras. Estaba todo el día mis manos en tinta, sin protección. En ese momento no había ningún tipo de protección. Entonces yo decía, no, esto no es para mí. Yo quiero salir de estas cuatro paredes. Yo sé que yo tengo capacidades y yo solo tengo que salir a buscar otra oportunidad. Entonces es ahí yo dije, ajá, pero me voy a preparar. Entonces hice dos cosas. Primero, ahorrar dinero, porque yo sabía que yo eso lo iba a dejar y no sabía cuánto tiempo me iba a tomar para encontrar otro trabajo. Y comencé a estudiar inglés en las noches. Cuando ya más o menos iba en el nivel intermedio, decido renunciar y comienzo a buscar qué voy a hacer con el inglés. Si solo tenía inglés, no tenía otra preparación más allá del instituto técnico que te comento. Uh-huh. Entonces buscaba trabajo como recepcionista. Después tenía una amiga que trabajaba en turismo. Entonces le dije, oye, qué bonito eso que tú haces. Y me prestaba todos sus libros y yo iba estudiando todo lo que ella iba estudiando. Pero yo no estaba ahí con ella, por supuesto, ¿no? Para mí no había dinero para ir a ese instituto de turismo donde ella iba. Cuando me aprendí todos sus libros, comencé a buscar trabajo en agencias de viaje. Suerte la mía que cuando yo estaba ahí presentándome a un trabajo, se presentaron un par de canadienses y el dueño del negocio me dijo, ¿tú vienes por la entrevista? Yo le dije, sí. ¿Hablas inglés? Sí. Ya, listo. No digas nada, tú solamente vas a traducir lo que ellos quieran. Y me sentó ahí como si yo fuera parte de su staff y yo traducía. Lo que él me decía, yo quiero un paquete, me acuerdo, para ir a Cusco, al Machu Picchu y para ir a Arequipa. Y yo no tenía ni idea. Nunca había ido a Cusco, no conocía Machu Picchu más que por mis enciclopedias y Arequipa había ido al menos porque mi papá era de ahí. Pero cerré la venta. Les armé un paquete turístico. Dije, no, aquí es. El jefe, el dueño de la empresa me contrató. En ese momento me dijo, tú te quedas contratada. De ahí no hubo vuelta atrás. Y ahí me quedé. En esa agencia me quedé 2 años. Comencé a aprender francés y de ahí cambié a otra empresa y se me dio la oportunidad de dirigirme al público canadiense y al francoparlante. Interesante, muy interesante. Organizar tours en español por Nueva Inglaterra para la comunidad hispana no solamente es turismo, también hay que reconocer que es cultura.
¿Qué tipo de experiencias tú buscabas para tú crear en las personas que ellos participaran en esos recorridos? Algo que les decía a mis pasajeros, a mis clientes, era que si van a viajar con nosotros, van a escuchar de historia, van a aprender lo que está pasando aquí. Aquí en Nueva Inglaterra hay lugares maravillosos para conocer. Fíjate tú, una anécdota muy chistosa. Cuando organicé un tour para Martha's Vineyard, que ese era como el top de todas las opciones, yo tuve pasajeros que me llamaban y me decían, tengo que llevar mi pasaporte, voy a pasar migraciones cuando vaya a la isla, hay que salir y volver a entrar a Massachusetts. Entonces no tenían idea. Ni siquiera dónde estaban. Claro, o sea, no sabían que las islas de Massachusetts, pues como pertenecen a Massachusetts, no hay un control migratorio, o sea, es un ferry apenas de 30 minutos. Entonces, mucha gente me contaba sus historias que vinieron a trabajar aquí y han estado 10, 20 años, se han comprado su casa, tienen una comodidad de la cual se sienten muy orgullosos, pero nunca se dedicaron a viajar, no conocen. Más allá de, en Boston me decían, solo conozco el aeropuerto y el hospital. Otro de los tours también, que fue uno de los tops, era el tour que hacía por el Camino de la Libertad, el Freedom Trail. Ese tour era impresionante porque la gente decía, no puedo creer tanta historia. Boston había sido tan importante. Mira que no conozco yo esa parte. Listo, organicemos uno y te llevo. Vamos. Vas a tener, te tomo la palabra porque realmente no conozco esa parte de Boston. Pero a mí me gusta la historia. Sí. Y cuando he organizado estos tours, lo he hecho pensando, ¿qué me gustaría saber a mí del lugar donde vivo? Sí. Entonces, fíjate, he tenido la suerte de tener pasajeros que han estado viviendo aquí como más de 20 años y no conocían nada, solamente el aeropuerto y el hospital, así me lo decían. Yo creo que estoy en esa lista. Muchos, no te preocupes, es el amor por el conocer lo que nos saca. Sí. Hay que reconocer, Daniela, que tú has pasado por de guía turista, periodista, ya ahora trabaja con la parte de la inteligencia artificial, pero también, de una forma u otra, tú has estado ligada a lo que es el mercadeo, el emprendimiento, ayudando a pequeños negocios a crecer mediante ciertas estrategias de marketing digital. ¿Qué tú descubriste sobre el poder de una buena narrativa cuando se trata de construir una marca? Creo que es importante contar el proceso. Yo tuve varios clientes que no querían mostrarse, al momento de mostrar su negocio, no querían salir mostrando el negocio. Es decir, una persona vendiendo accesorios quería mostrar solo los accesorios que vendía, que por supuesto maravillosos, pero si uno no le pone el componente humano, no le pone su presencia, entonces no se puede relacionar al producto, es muy difícil. Entonces creo que, si bien es cierto, es muy importante que todos los negocios tengan presencia digital, o sea, no creo solamente en aquel negocio que me dice, no, yo solamente tengo mi Instagram o solamente tengo mi TikTok. Sí, claro, pero usted se va a ver mucho mejor, va a tener una mejor presencia como dueño de negocio si usted tiene una página web con todos sus productos, tiene una casilla para que la gente lo vaya a contactar, si tiene un medio de pago en esa página web, mucho mejor. Es decir, es como una tienda, es como una vista, una presentación. Pero al principio, los clientes decían, no, con la página en Instagram o la página en Facebook estoy bien. Pero el paso a paso, ellos mismos se daban cuenta que hay veces perdían clientes porque les decían, ¿y usted dónde está su negocio? No, yo trabajo en mi casa, pero usted no tiene ni una página, o sea, ¿dónde lo encuentro? Está registrada legalmente, es una LLC, es un DBA. ¿Qué es usted?
¿no? Un tema de confianza también. Entonces yo creo que ese ha sido como un gran aprendizaje, ¿no? Explicarle a mis clientes que es importante en la narrativa que vayan contando su día a día, que ellos aparezcan con el producto, es importante también, y que tengan una página web, más allá de las redes sociales. Todo debe estar unido y debe ser consistente, porque si usted también publica en el Facebook, en el Instagram, que está, no sé, pues no, bailando hasta las 3 de la mañana, disfrutando, y luego pues quiere salir a vender, no sé, pues qué puede ser algo educativo, como entonces no va. No hay una relación entre lo que vende y lo que está haciendo realmente. No hay una coherencia. No hay coherencia. También tuve oportunidad de asistir a coaches o personas que están en el negocio de la mentoría, ¿no? Mentoría de negocios, mentoría emocional, diferentes tipos de servicios como mentores o coaches, como se hacen llamar. Y creo que también es importante que toda su comunicación digital sea coherente. Si están diciendo que yo soy la persona que te va a ayudar a superar tal o cual problema, ven, comunícate conmigo, vamos juntos a descubrir, no sé, cómo puedes atravesar tal o cual situación. Y luego estas personas están escribiendo en sus redes sociales, diciendo, molestas por algo o renegando por lo que pasa por aquí, renegando por lo que pasa por allá. Digo, bueno, a ver, Sí. tenga coherencia en toda su comunicación, tenga cuidado con lo que publica, porque la huella digital es permanente. Mucha gente se le olvida eso. Exacto, es permanente. Cuidado con la foto en la playa, cuidado con los comentarios renegando o haciendo declaraciones de odio. Cuidado, eso ahora es muy fácil. Ay, odio tal cosa. No va por ahí. Sí. Tarde o temprano vamos a presentarnos a algún trabajo y van a revisar nuestras redes sociales. Sí. De hecho, hace poco estaba leyendo un artículo donde dicen que el resumen o el currículum vitae, ¿cómo se dice? Hay otra palabra también aparte de currículum. El resumen o el CV. Generalmente se dice resumen. Bueno. Currículum es lo más común. Bueno, que ya es obsoleto. Ya las personas de recursos humanos o los que contratan ya no lo miran, porque ahora como todo lo hace la inteligencia artificial, pues entonces todo suena casi igual. Entonces, ¿qué van a ver? Van a ver su huella digital, van a buscarlo por LinkedIn, van a ver cuál es su, no solamente que tenga una bonita foto y que diga una buena descripción, sino también qué está publicando, cuáles son sus comentarios en tal o cual actividad, qué tipo de presencia tiene. Y todo tiene que tener una coherencia. Sí. Es muy importante lo que contamos de manera digital. No se vale luego borrar la foto, porque usted la puede borrar, pero no sabe con quién se quedó. Nadie sabe dónde va a parar. Claro. Vamos a dar una mirada hacia el futuro. Hoy tú combinas intereses muy amplios, como el periodismo, tecnología, comunidad, emprendimiento. ¿Cómo imaginas tú el camino profesional que quieres construir en los próximos años? Uf, qué pregunta tan interesante. A ver, yo creo que todo reside en la comunicación. Trabajando en turismo, mi tarea es comunicar acerca de la cultura del lugar a donde estoy invitándote a conocer. Te lo cuento de la mejor manera. En el periodismo igual, me interesa que te enteres de tal o cual asunto que está pasando porque puede que te afecte. Y en tanto la tecnología quisiera saber, por eso me gustaría ingresar a este medio tan fascinante de la tecnología, sobre todo la inteligencia artificial, todas las cosas que están produciéndose en este momento,
para poder contarlas de una manera accesible, fácil de entender, para que no sorprenda a la mayoría. Entonces, a futuro me gustaría, si bien trabajar en algún departamento de comunicaciones para alguna empresa tecnológica, también me gustaría trabajar o ser partícipe, colaborar de las regulaciones que la inteligencia artificial o la tecnología, el desarrollo tecnológico debe tener. Aquí no hay ninguna en Estados Unidos. Hace poco, esta administración ha publicado regulaciones de la tecnología, principalmente de la inteligencia artificial. Sin embargo, lo que ha hecho es abrir más las puertas, quitarle más las restricciones. Si bien es cierto, si no tuviéramos estas restricciones, tal vez no tendríamos tanto avance, pero debe haber un control. Por ejemplo, en este momento, en Australia, ya no se puede entrar a un salón de clase en etapa escolar con un celular. Ya en varios países de Europa, niños menores, creo que son menores de 12, ya no pueden acceder a tener una cuenta en las redes sociales. ¿Pero por qué? Porque se ha hecho investigaciones que esto es contraproducente para los adolescentes, para los niños. O sea, dime tú una cuenta de una niña de 6, 7 años haciendo maquillaje. A ver, vamos. Entonces, creo que debe existir regulaciones que permitan que la tecnología siga creciendo, pero también que vaya salvaguardando los intereses de la sociedad, de la población y sobre todo los más vulnerables. Entonces me gustaría también trabajar en eso, en colaborar con las regulaciones. Okay. Si yo te diera la oportunidad en este momento de elegir un tema en el cual tú quisieras hacer una investigación profunda como periodista en el futuro, ¿cuál sería? Qué buena pregunta. En este momento estamos buscando la información de todo lo que sea rápido. Queremos que nos cuenten todo un tema complejo en un reel de 30 a 90 segundos máximo. Entonces, a mí me gustaría investigar cuál puede ser un buen balance para informar, para que la gente pueda aprender, enterarse qué está pasando dentro de su ciudad y en el mundo, y que no sea tan corto como los reels de ahora, que es, como te digo, de 30 a 90 máximo, pero tampoco que sea tan extenso, porque valgan verdades, la gente no lo lee. No digo la gente en general, me refiero a la mayoría de personas no lo lee, no lee todo un trabajo de investigación que puede tener, no sé, más de 10 páginas. Entonces, ¿qué podemos hacer con la tecnología para que esta información condensada venga de pronto en diferentes niveles, ¿no? Te cuento la historia en 90 segundos. Listo. Para que te enteres un poquito más, te la cuento en 10. Permíteme contarte la historia en más tiempo de todo lo que está pasando, como un documental, por ejemplo. Creo que la comunicación audiovisual es muy importante. Entonces, ¿cómo podemos utilizarla? Ahora con la inteligencia artificial se pueden hacer reels, se pueden hacer video entrevistas como esta en poco tiempo. ¿Cómo utilizamos toda esta tecnología para llegar a más gente, para mantenerlos informados, para que toda la sociedad esté atenta de todo lo que nos está pasando, de todas las regulaciones que van cambiando? Por ejemplo, con esta administración es un bingo, sí, por decirlo de alguna manera jocosa, y mucho se nos está escapando. Eso es lo que yo temo, que las noticias se nos están escapando. Las cosas importantes ya no están tan a la vista, a pesar de que tenemos en la yema de los dedos la información con las redes sociales, con el internet. Ya el buscador de Google ya está quedando a un segundo plano, porque ahora la gente utiliza la IA, cualquier GPT,
para enterarse de lo que está pasando. Antes, por lo menos, Google te daba la respuesta y te daba un link de la fuente. Sí. Esta información la saqué de aquí. Eso no hace la IA. La IA sí te pone los iconos del link, pero cuando tú vas al enlace, no hay nada. No hay nada. Entonces, a eso vamos. A ese lugar estamos yéndonos en este momento. Hay información que no tiene una fuente, que no hay un criterio que va perfilando la información que va saliendo al aire. Y muchas veces el GPT, cualquiera que sea, alucina. Nos da una información que no tiene nada que ver, que se la inventó completamente. Sí. ¿Cómo combatimos la desinformación, el misinformation? O sea, desinformación y las informaciones falsas. ¿Qué podemos hacer? Me encantaría trabajar en un proyecto de investigación como ese. Sí. Tú sabes que, y te lo digo porque a veces jóvenes que se le acercan a uno, quizás conocen del trabajo que uno ha hecho dentro del periodismo, y uno siente que hay muchos jóvenes interesados ahora en entrar al mundo de los medios y la tecnología y todo eso. Desde tu experiencia, ¿qué consejos tú le podrías dar a esos jóvenes que están interesados en entrar dentro del mundo del periodismo, tomando en consideración precisamente lo que es el auge de la tecnología actualmente? Cada artículo que tengan la oportunidad de escribir, utilicen su propia voz. Pueden utilizar de pronto la tecnología, en el caso de los que somos nativos en otro idioma, no en inglés, utilizar la tecnología de pronto como un traductor o para buscar ciertas palabras y tener argumentos en el inglés. Poder usar la tecnología como para analizar datos, lo que te contaba hace un momento. Y también el acceso a las redes sociales, a los diferentes medios de comunicación. Ahora hay una democratización del acceso a la información y también de ser comunicador que nunca nadie se hubiera imaginado. Cualquier persona con un teléfono celular, con videocámara, o mejor dicho, sí, con cámara, puede ser un periodista. Por ejemplo, en el caso de Don Lemon, de este periodista que la policía se lo llevó, lo encarceló por estar contando lo que estaba pasando con ICE en Minnesota. Entonces, con un celular, usted puede ser un partícipe importante en periodismo. El detalle está en que necesita prepararse para contar esa noticia de una manera independiente. Hay un auge enorme en este país. Y bueno, yo creo que en general se va expandiendo por diferentes países, de los aggregators, que vendría a ser como los comentaristas de noticias, ¿no? Está aquí un auge increíble de personas que o trabajaron en periodismo o de pronto se comunican bien, argumentan bien, y te cuentan la noticia, pero todo negativo o todo muy a favor del gobierno en turno, o van creando odio contra algún grupo, alguna comunidad. Entonces creo que no, por ahí no. Si alguien quiere estar en periodismo, bienvenido, los necesitamos. Pero ojo, mucha atención, utilizar la tecnología, los medios que tenemos en este momento para un buen análisis, para argumentar mejor, para poder llegar a mucho más gente que antes no nos hubiéramos imaginado, pero también tener el compromiso de ser independientes. Yo creo que en este momento la polarización que estamos viviendo en Estados Unidos, que el país está dividido, o estás muy rojo o muy azul, es también por este tipo de facilitadores
de la noticia. Cada uno va comentando la noticia como más lo siente. No hay tanto esa independencia con la que nació el periodismo. Yo creo que lo que hay es mucho apasionamiento. ¿Verdad? Y mucho fanatismo. En muchos medios también. Mucho fanatismo de pronto, ¿no? Sí. Está este caso de Joe Rogan, creo que tiene millones de seguidores, pero claro, es una persona abiertamente racista, está 100, 200, no sé, 1000% a favor de la administración. Entonces, lleva bajo su comunicación una fuerza, un fanatismo con sus convicciones. Pero lo que no está tomando en cuenta es que nos está dividiendo. Y así como está él, que está a favor del gobierno, también están los otros que están completamente a 100% o 200% en contra de la administración. Entonces, bajémosle al fanatismo, seamos más objetivos, más independientes. Eso es lo que hace falta. Yo creo que ya a muchos periodistas se le ha olvidado realmente esa palabra, objetividad, en el periodismo. Sí, me gustaría también comentar a aquellos que les gustaría entrar en el periodismo. El periodismo se le conoce como el cuarto estado, ¿no? Como el cuarto poder. El cuarto poder. Exacto, el cuarto poder. ¿Y por qué? Porque es el periodista el que está atento, el que está investigando, el que te está diciendo qué está pasando, dónde se está yendo ese dinero de tus impuestos, dónde se está invirtiendo. No está yendo al colegio donde van tus hijos, ¿dónde se está yendo? No está llegando en eventos para la comunidad, que nos integren, que nos junten, sino se está yendo, por ejemplo, a poner una estatua que no tiene nada que ver con las necesidades de la ciudad en donde está. Todo eso sale a la luz porque hubo algún periodista que se sintió comprometido con esa curiosidad y con ese compromiso de su comunidad en saber qué está pasando. Entonces eso es importante. Ahora también quiero decirle a todos mis compañeros que están estudiando periodismo, no es fácil. Y en el medio latino, en el medio hispano, he tenido buenos mentores como no tan buenos, donde me han dicho, la cara bonita es la que se queda con el micrófono. Sí. Entonces yo digo, bueno, ¿qué me está diciendo? ¿Me está diciendo que no tengo cara bonita o me está diciendo qué? Que no tengo capacidad. Que no tengo capacidad. No, por el contrario, yo iba con todas mis notas, ¿no? Sí. Fui con varias notas que iba a comentar y tal. Entonces, solamente pude compartir, creo que la mitad de una de mis notas y pregunté, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y me dijo, es que solo la bonita se queda con el micrófono. Y todo lo que me preparé. Así que ojo con eso. Y por otro lado, el periodismo no es bien remunerado, sobre todo en la base inicial. Sí. O sea, aquel que crea que va a ir... Que se va a hacer rico con esta carrera. Sí, exacto, que va a estar con el carro del año, en menos de 2 años va a estar, sí, ¿no? Viviendo ahí en Cambridge con un auto, qué sé yo, deportivo. No, que se baje del coche, que se vaya a buscar otro negocio. Porque este no es. Este no es. Para cerrar, lo vamos a hacer con una pregunta muy de voces y sueños. Cuando miras tu historia hasta ahora, ¿qué sueño personal todavía te impulsa cada día a seguir contando historias? Qué buena pregunta. Me está llamando a la reflexión. Esa es la idea. Tengo una niña. Recién ha empezado la etapa escolar. Me gustaría que cuando ella sea grande y salga del colegio, se vaya formando, siga su formación, se vaya siendo adulta, pues encuentre un país mucho mejor. ¿Y por qué no un mundo mejor?
y en lo que yo pueda aportar desde mis experiencias, desde el aprendizaje que estoy teniendo ahora, cómo me estoy preparando como profesional, yo pueda colaborar a dejar este mundo un poquito mejor. Trabajar en las comunicaciones, llegar a las comunidades, contar las historias que son necesarias, explicarlas de pronto de una manera más sencilla, más accesible. Insisto, creo que he dicho accesible no sé cuántas palabras, cuántas veces he dicho la misma palabra, porque creo que es importante. Me gustaría eso, participar en una mejor evolución de las comunicaciones, un mejor desarrollo de la información. ¿Cómo? No lo sé. Ese es un sueño. Tú me has dicho sueño. ¿Qué sueño tengo yo a largo plazo? ¿Cómo? Todavía no lo sé, pero está eso ahí. Está la educación. Creo que se resume en educación. Poder comunicar también es educar. Al informar estamos educando lo que está pasando. Y creo que eso es importante, sobre todo en nuestra comunidad. No todo, por favor, allá afuera, no todo es ICE. No deje de mandar a sus hijos al colegio porque piense que se los va a llevar ICE. No dejemos de salir. Es eso lo que están buscando. Y eso pasa por la información que uno consume. Entonces, me gustaría poder crear o ser partícipe de una comunidad que informa de una manera responsable.